Buenos días. Estamos dando inicio a nuestro curso de educación inicial. Vamos a empezar con la historia de la pedagogía. Mi nombre es Olga Lucía Moreno. Soy la psicóloga que le va a transmitir el conocimiento en esta parte de su enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es el arte de enseñar a través del ejemplo. ¿Por qué el ejemplo? Porque los niños no aprenden tanto en conocimientos como en lo que ve, escucha y aprende de las personas con las que convive. ¿Cuándo empieza la pedagogía como tal? Desde que aparece el hombre sobre la tierra y empieza a transmitir su conocimiento, se puede hablar de pedagogía. Por eso se dice que es el arte de enseñar. La pedagogía más antigua se habla de Grecia. En Grecia aparecen los liceos, la paideia, ¿qué es el liceo? El liceo era los sitios específicos donde los niños iban a aprender con sus características, donde los iban a enfocar sus tutores o mentores. La paideia era el sitio específico donde ya cada uno, habiendo sido destinado para una habilidad, se empezaba a formar a lo largo del tiempo. Los niños en Grecia antigua fueron entregados por sus madres desde el primer año de vida para el manejo de sus tutores. En Grecia, cuando aparecen los liceos, las madres se desvinculan afectivamente de sus hijos para entregarlos con los ojos cerrados a la formación de los sabios de la época. En Grecia aparecen tres filósofos que fueron Platón, Sócrates y Aristóteles. Cada uno de ellos hace un aporte principal a la pedagogía. Aristóteles propuso la educación para el pueblo. Sócrates propuso el pensamiento libre y Platón encontró la dualidad entre el alma y el cuerpo y su meta principal fue la felicidad. Platón decía que si el niño no se sentía feliz en las paideias y en los liceos debía volverse al núcleo familiar para que se desarrollara como labriego y empezara sus labores en el campo. Que no solo los filósofos, los médicos, los guerreros y los espartanos tenían opción en la tierra, sino que también había necesidad de personas que trabajaran en el campo si no debieron subsistir. En esos pensamientos, Grecia fue uno de los tipos de enseñanza y en la pedagogía. ¿Por qué? Porque encontraron que el niño necesita definitivamente de un guía de los primeros 7 años de vida para poder proyectarse a futuro. Luego hablamos de Roma, la pedagogía en Roma. Roma, en la parte de la pedagogía podemos decir que nos dejó el derecho romano, los números romanos que para los niños causan tanto trabajo, pero además de eso, la enseñanza cristiana. ¿Por qué la enseñanza cristiana? Porque cuando los romanos dan inicio o dan muerte a Jesús, como lo conocemos nosotros, se habla del cristianismo como formación de identidades y solidificación de conocimientos en la parte espiritual de los seres humanos. La pedagogía en Roma se basa en la identificación del niño como uno solo, sujeto, adulto en miniatura, como decía San Agustín. El niño es un adulto en miniatura y como lo reafirmó Santo Tomás de Aquino, el niño es un adulto en miniatura que aprende según sus mentores y la capacidad que tienen ellos de transmitir el conocimiento. Luego de Roma podemos hablar de la pedagogía medieval. Que viene muy similar a los procesos romanos. ¿Por qué? Porque al niño se le veía o ese adulto en miniatura que debía desarrollar habilidades para el conocimiento
de su política y de su conocimiento. ¿Por qué política en la niñez? Porque los niños eran sujetos del monte. Como se tenía a los niños y las mujeres no eran sujetos que merecían la educación en el medioevo. ¿Por qué? Porque los niños eran solamente una carga a las que se les tenía que dar comida y satisfacer sus necesidades básicas, y las mujeres eran solamente el objeto procreador que abastecía, hacía de comer, cuidaba a los niños, a los enfermos, a los ancianos. En el transcurso del avance llegamos a la edad media, donde viene a jugar otra vez un papel específico Roma, porque se educaba con la teología y en teología para que los niños tuviesen habilidades y destrezas únicas. Luego aparece la educación catedrática o catedralística, que era basada únicamente para los niños de clase social alta. Se trabajaba con la Biblia, se trabajaban los proverbios, que eran la herramienta fundamental para cohibir, exaltar y hacer que los niños conocieran el mundo desde los proverbios para ser personas a futuro. El término que podemos utilizar, personas a futuro, insertadas en una educación que no les permitía desviarse a las cosas malas, como podemos decir que está sucediendo en nuestras épocas. Después viene la época contemporánea, que podemos hablar de la época contemporánea y hablando desde 1800 en adelante. ¿Por qué contemporánea? Porque es cuando hay los grandes avances en la educación, en la pedagogía. Aparece María Montessori, Freud, que son los encargados de modificar el método y el proceso de enseñanza de los niños y por los niños. Aparece algo que nosotros ahora manejamos y que ustedes empiezan a manejar. El kindergarten o el jardín infantil, donde van a aprender lo que no les podían enseñar sus padres, pero esta educación no era para todos. Infortunadamente siempre se trabajaba con las clases más favorecidas y las menos favorecidas no recibían la misma educación. En la época contemporánea da un giro cuando aparece Piaget y empieza a decir que el niño en sus diferentes etapas evolutivas adquiere el conocimiento con el ejemplo de sus mayores, pero que la forma de enseñarlo tiene que ver única y exclusivamente con el juego, con el amor y con la entrega de su mentor, de su educador o de su jardinera, porque se hablaba en el kindergarten de las jardineras o cuidadoras de los pequeños. Siguiendo con esa historia de la pedagogía, hay un giro fundamental cuando la psicología y la pedagogía encuentran unión en los cambios que hacen Piaget cuando empieza a hablar de los estadios del niño, en donde cada estadio le amplía y le permite al niño modificar lo que ha hecho en el estadio anterior. Piaget es un enamorado de los diferentes procesos que viven los niños en los primeros 10 años de vida. Indiscutiblemente para ustedes, como cuidadoras, o como madres comunitarias, o como profesoras de jardín infantil, la esencia de la pedagogía es la capacidad que ustedes tengan para enseñar sus conocimientos y que el niño adquiera el conocimiento en entender, y por eso queda este espacio aquí. La pedagogía moderna tiene con el aprender a ser, haciendo. ¿Por qué el aprender a ser? Ser con S y no hacer con H, con C, con E y con R, porque es el aprender a ser del niño, lo que es él en realidad, lo que va a ser a futuro, haciendo que, valiéndose de los instrumentos que ustedes como formadoras les dan, de las
diferentes conceptos que ustedes les transmitan con el rablado, con el esterillado, con la pintura dactilar, con la pintura con pinceles, de la pintura, de las diferentes formas en que ustedes enseñan los conocimientos. El aprender a hacer implica valorar lo que es su familia haciendo. Por eso es necesario que ustedes como cuidadoras, como profesoras del jardín infantil, establezcan el triángulo educativo fabuloso que es el padre o la familia, en la escuela, la sociedad, donde en ese triángulo vamos a ser los gestores de que el niño o la niña sea guardado por todos, haciendo que todos se trabajen unidos para que la formación del niño lo haga un mejor ciudadano. Si miramos, la historia de la pedagogía hace que cada momento, cada época que el hombre vive, le permita mejorar académicamente, le permita mejorar socialmente, pero ante todo le permita ser mejores personas. Infortunadamente, los procesos que se viven en nuestro país y en las diferentes instituciones educativas hacen que este aprender a ser, haciendo, no siempre de los mejores resultados. ¿Por qué? Porque a veces somos y nos convertimos educadores por necesidad y no por vocación. ¿Cuántos docentes, cuántas profesoras de jardín infantil, cuántas jardineras o cuántas madres comunitarias realizan esta actividad porque les tocó o porque no encontraron otra forma de sostenerse y hacerse profesional? Infortunadamente, para los niños, que es nuestro interés, y los dibujo acá, solamente podrán alcanzar su desarrollo pleno, como lo proponía Platón, como lo proponía Sócrates, como lo proponía Aristóteles, como lo propuso María Montessori o Freud, cuando los educadores y los formadores se comprometan con sí mismos a dar lo que son a través del conocimiento y a través del amor. La única forma de que la pedagogía encuentre y alcance las metas es donde el profesor adquiera los suficientes conocimientos de enseñar a los niños, porque no es enseñar conocimientos, sino enseñar a ser social a través de los ejemplos. En el jardín infantil, en las guarderías, es perentorio que las madres comunitarias, que las jardineras, que las acompañantes, que las auxiliares expresen lo que son como seres humanos a los niños para que ellos cuando lleguen a sus hogares desarrollen su ser. Haciendo la nueva pedagogía implica que las enseñanzas del preescolar hagan que los niños se vuelvan sociales. No es la cantidad de conocimientos y el desarrollo cognitivo que ellos alcancen, sino la capacidad de hacerse social completo, porque decía Juan Jacobo Rousseau, el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo puedo decir, como docente, los niños nacen buenos hasta que llegan en las escuelas, y estoy haciendo un juicio crítico de valores sociales. ¿Por qué? Porque los niños son buenos dentro de sus hogares en el concepto de bondad que se maneja en su hogar, pero ¿qué tan fácil es que un niño que se sienta agredido en su ser aprenda haciendo, vengándose o manejando el matoneo tan famoso y tan popular en nuestra época, en este siglo XXI? ¿Por qué? Porque son los ejemplos que aprendió. Si miramos lo que decía Platón y lo que decía Aristóteles, Platón que buscaba la felicidad, ¿cuál es la felicidad del niño en el preescolar, en la guardería, en el hogar infantil? La felicidad del niño es sentirse pleno. ¿Cómo se siente el niño pleno? No aprendiendo la I, no aprendiendo las vocales, no aprendiendo conceptos temáticos como las prematemáticas, el prelenguaje. No, el niño aprende y se siente feliz cuando puede jugar, cuando puede gritar, cuando continúa siendo niño y no se ve como un adulto en miniatura, como lo dijo Tomás de Aquino o como lo dijo San Agustín. Es indispensable que ustedes como formadoras recuerden que la pedagogía es el arte de enseñar nuestros conocimientos o transmitirlos, pero permitir que los niños aprendan a ser
lo que son haciendo, y haciendo consiste las diferentes actividades que le permitan el desarrollo de actividades lúdicas de forma pedagógica. En el ejercicio de estos talleres de educación inicial, vamos a trabajar un concepto de lúdicas que hagan que los conocimientos no sean tanto del aprendizaje de las prematerias, sino el aprendizaje del ser social por naturaleza, enfocado a unos niños sanos, a unos niños mentalmente adaptados al medio donde están inmersos. Esos niños que se les pueda cumplir las premisas de Platón, que les podamos cumplir las premisas de Aristóteles, o como lo dijo María Montessori, que les desarrollemos todas las habilidades extraordinarias que tienen, convirtiéndolos en niños excepcionales. Yo siempre he dicho, nosotros con la pedagogía y en la pedagogía podemos darnos cuenta de que no hay niños con limitaciones mentales. Hay profesores que no encontraron las herramientas necesarias para ser, ese es hacer con H y con C, que ese ser de esos niños fuera pleno. Incluso los niños con dificultades o con discapacidades auditivas, con discapacidades visuales, con discapacidades cognitivas, aprenden a ser haciendo si la pedagogía es enfocada definitivamente a la transmisión del conocimiento y el desarrollo de las habilidades sencillas de los seres humanos. Como se decía en Grecia, miremos qué es capaz de hacer el niño. Y los niños con síndrome de Down pueden llegar a terminar el bachillerato si la pedagogía se enfoca en el desarrollo de sus habilidades. Los niños con síndrome de Down pueden alcanzar, desde todo punto de vista, llegar a las universidades. Se encuentran profesoras, se encuentran profesores que mejoran la parte cognitiva de ellos a través del juego. Por eso en ese capítulo que vamos a trabajar del juego, vamos a hacer un énfasis en especial en la pedagogía enfocada al juego para completar el ser haciendo. ¿Vale? Como íbamos diciendo, la necesidad de que ustedes como jardineras, como madres comunitarias o como profesoras de jardín infantil establezcan estrategias desde la pedagogía para la formación de los niños que tienen con ustedes. Yo creo que ustedes en este proceso de formación que están iniciando escogieron de acuerdo a las habilidades que ustedes tuvieron desde niñas, o como dirían en Grecia, desde cuando fueron incluidos en el liceo porque querían enseñar. Yo deseo, como psicóloga que tiene muchos años de experiencia en el trabajo con niños, que ustedes se conviertan en las gestoras de nuevos niños. Esas gestoras que forman, que educan, en el ejemplo y con el ejemplo, en amor y con amor. Ejemplo y con ejemplo de amor y con amor. ¿Por qué? Porque es necesario que los niños se sientan amados. Las guarderías infantiles, los hogares comunitarios son el segundo hogar de los niños, dice la sociedad, pero yo creo que es el primer hogar, porque es donde ellos no se sienten juzgados, no se sienten señalados y a veces no se sienten burlados, porque como padres de familia, los padres de familia a veces cuando el niño no cumple con las expectativas que tienen, es que no es capaz, es que el niño es bruto. Ustedes como formadoras, ustedes como profesoras, en la pedagogía deben encontrar las estrategias para que esos niños que en su casa no son tenidos en cuenta y no son valorados porque no alcanzan los logros en la misma capacidad que los otros, puedan desarrollarse integralmente. Hace mucho tiempo en nuestros procesos de formación hicimos el análisis de una lectura que se llama La señora White. Es la historia, todas la deben haber leído, es la historia de una profesora con la que llegó a un niño cuando estaba en quinto de primaria y ese niño no progresaba. Ella se puso a leer qué pasó en kinder, qué pasó en primero, qué pasó en segundo, qué pasó en tercero, qué pasó en cuarto, hasta que se dio cuenta que el niño en el preescolar fue un niño brillante, en el primero fue deslumbrante, en el segundo el niño empezó a decaer, en tercero y por último en cuarto no quería hacer nada porque la que lo movía a hacer las cosas, que era la mamá, había fallecido. Ella se tomó el trabajo
y se tomó como ejercicio propio sacar ese niño adelante, y con el paso del tiempo el niño progresó y siempre fue ella, la mamá que él tuvo como madre sustituta para que la alcanzara o fuera el estímulo para poder lograr las metas que se había propuesto, convirtiéndose en uno de los mejores médicos en Estados Unidos. Yo las invito a ustedes a que en el ejercicio de su profesión desarrollen las diferentes habilidades y destrezas para que transmitan los conocimientos formativos y no académicos, porque los académicos los empiezan a tener los niños cuando empiecen a hacer kinder, cuando empiecen a hacer transición primero, segundo y hasta donde alcancen a llegar en su formación académica. Yo lo que quiero es que ustedes, como esas primeras personas, como ese alfarero, permitan que esa arcilla, que son esos niños en sus manos, aprendan a hacer haciendo, se desarrollen integralmente, puedan jugar, puedan quitarse los zapatos, puedan ponerse las medias al revés, puedan pintar las flores azules, las hojas de los árboles rojas, las montañas amarillas, rosadas, del color que ellas vean, porque la pedagogía no es estructurarlos desde nuestra forma de ver la vida, sino permitir que ellos sean lo que ellos quieren ser, porque tuvieron las habilidades y porque en ustedes como formadoras encontraron la fuente que les permitió llegar al sitio donde ellos querían llegar, con el paso del amor, con el paso del afecto, pero sobre todo con el paso del respaldo, porque los vieron como los niños que son y no como los futuros médicos. Ustedes veanlos como niños, solamente permítanles soñar que ellos pueden llegar de lejos. Una de las diferentes actividades que las invito a ustedes a hacer es que en este transcurso, después de que vean este video, reflexionen lo que ustedes están haciendo ahorita como madres comunitarias y las tienen, lo que ustedes están haciendo como profesoras del jardín infantil, es lo que desean hacer. Si la respuesta es sí, las felicito. Si la respuesta es no, les digo, vean esto que están haciendo como la nueva parte de su vida. Empiecen hoy, después de ver el video diciendo yo lo quiero hacer, yo voy a ser la mejor madre comunitaria, la mejor profesora de jardín infantil, la mejor profesora de aquí en adelante, porque enseñar es la profesión más antigua del mundo, porque enseñar permite mejorar como seres humanos, porque enseñar nos abre un mundo a la imaginación de los niños, niñas, adolescentes que tengamos en el transcurso de nuestro ejercicio profesional, porque solamente cuando tengamos maestros y maestras comprometidos, la educación permitirá que la pedagogía sea la herramienta fundamental para que nuestros niños y niñas se desarrollen integralmente. Nos vemos en el próximo encuentro. Lean, trabajen, que en ustedes encontramos las nuevas profesoras del siglo XXI. Gracias.